Noticias de última hora. A las 7 a.m. del día de ayer, Alemania, Rusia, lo que antes era la URSS, y Japón unieron sus voces para declarar que la historia que Italia le dio al mundo sobre lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial era mentira. Por esto, el gobierno de Italia ha organizado una conferencia de prensa con una persona representando al país contra miles de reporteros queriendo respuesta. A continuación, mostraremos esa conferencia de prensa, en donde la representante de Italia, María Alejandra Cisneros, confirma la veracidad de estos hechos. Buenas tardes. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo fue la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Alemania, fortalecida por el Partido Nacional Socialista, comenzó a invadir países vecinos y a expandirse por Europa. Lo que quería Hitler era crear una especie de superhumano descendiente de los arios, lo que lo llevó a hacer varios ensayos con la genética que resultaron en un fracaso. Lo mismo que desarrollar la carrera armamentista para descubrir y usar la bomba atómica, como lo hizo Estados Unidos al bombardear Hiroshima, Nagasaki y Tokio en 1944. De esta manera, eliminó la participación del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial debido a la rendición. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue anómala o irregular porque habían dos grupos o facciones, los fascistas y los nacionalistas, y esto llevó a que el país estuviera dividido. Cuando Benito Mussolini se alió con Hitler y su nacionalismo nazi, comenzó a ser parte del triángulo fascista nacionalista Berlín-Roma-Tokio con Hitler, Mussolini y Hirohito, quien había bombardeado la base de Pearl Harbor en Hawái y ocasionó que Estados Unidos le declarara la guerra al Imperio japonés. En la Segunda Guerra, Benito Mussolini no tuvo un gran desempeño, ya que junto con Francisco Franco en España fueron aliados de nombre, aunque el territorio italiano sí fue bastante devastado por esta guerra. Con el triunfo de los países aliados, o sea, Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos, Italia no fue dividida como Alemania, pero sí sufrió consecuencias por haber sido aliada del fascismo alemán. Bueno, siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se vio afectada su economía? Bueno, la moneda de Italia, la lira, era de poca valoración en comparación con el dólar, el marco o la libra esterlina. Y Italia siempre estuvo retrasada en el desarrollo industrial y tecnológico en comparación con el resto del mundo que ya estaba desarrollado. Al entrar a formar parte de la Comunidad Económica Europea, la moneda de Italia, la lira, fue abolida y fue reemplazada por el euro. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de Italia nunca ha sido muy relevante con respecto al resto del mundo. Bueno, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué le pasó a Italia después de la Segunda Guerra? Bueno, los gobiernos de Italia en los últimos años no han sido muy estables y en el último año fue muy abatida por el COVID-19, del cual todos ya sabemos, llevándola a un decrecimiento económico por su confinamiento y encierro, ya que había mucho temor al contagio y a la extensión de esta epidemia. En cuanto al comportamiento ciudadano, los italianos fueron bastante laxos en el cuidado que debían tener entre ellos. Bueno, ¿alguien más tiene más preguntas? Yo por acá. Sí, adelante. ¿Qué piensa el país sobre las medidas drásticas que se tuvieron que tomar debido al COVID-19? Las medidas sí fueron drásticas, pero fueron necesarias ante el incremento de contagios, que superaban ya los 3.17 millones en febrero del 2020. Y se brindó apoyo económico a las familias y empresas afectadas de parte del gobierno. ¿Y qué pasó después? Un año después del primer confinamiento total por la pandemia del coronavirus, la mayor parte de Italia volvió a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no era para trabajar o motivos urgentes, y con el 80% de los estudiantes siguiendo sus clases desde sus casas. Entonces, Italia nunca mintió sobre su historia. No, nunca lo hizo. Todo lo que dije yo hoy en esta conferencia es totalmente verdadero. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.